¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres? 2 de Corintios 3:2. Esto es, la Biblia en su contexto. Continuamos. Muchos creen que este pasaje se refiere al testimonio que el creyente debe de tener tanto adentro y fuera de la iglesia. Otros creen que debido a este pasaje, los creyentes deben de vivir sin pecado y que de lo contrario, se desacreditarían como hijos de Dios delante de los inconversos. Otros afirman que los ojos de los inconversos están puestos sobre ellos y que por eso deben de vivir piadosamente. Respetando cada postura, escudriñaremos un poco este pasaje y aprenderemos qué realmente dijo Pablo en este pasaje y a qué se refería. Un versículo antes, Pablo comienza diciendo lo siguiente: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? 2 de Corintios 3:1. En este pasaje, vemos que Pablo hace mención a una carta de recomendación. Las cartas de recomendación servían para presentar a una persona y garantizar que la persona era competente y de confianza, y que contaba con la suficiente madurez espiritual para ser recibido y tomado en cuenta por las iglesias. Esto se debía a que muchas veces los líderes eran movidos de un lugar a otro. En este pasaje, Pablo pregunta a los corintios que si era necesario que él se presentara de nuevo, como si nunca se hubieran conocido, a fin de demostrar quién era en realidad. Estas preguntas de Pablo hacen alusión a las demandas de la iglesia de los corintios, siendo influenciados por falsos maestros infiltrados entre ellos. A estos falsos maestros, Pablo los llama de la siguiente manera: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 2 de Corintios 11:13. Estos falsos apóstoles y falsos maestros vivían en constante oposición con Pablo y su mensaje, y tristemente habitaban entre la congregación causando males. En el siguiente versículo, en el cual estamos centrados, Pablo dijo lo siguiente, haciendo alusión a otro tipo de carta. Esto dijo Pablo: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. 2 de Corintios 3:2. Esta carta mencionada por Pablo hace alusión a la iglesia de los corintios, compuesta por hermanos tanto judíos como gentiles. Esta carta era su mejor recomendación vista y leída por los hombres, lo cual lo identifica como un verdadero apóstol de Cristo a los ojos de aquellos que no creían en su apostolado. Para Pablo, los corintios también eran como una carta escrita en su corazón, lo cual indica el amor que les tenía. Pablo les recalca lo siguiente: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 2 de Corintios 3:3. La iglesia de los corintios era una obra de la gracia de Dios, pero en esta obra, Pablo y sus colaboradores habían sido el instrumento de Dios. Según 2 de Corintios 3:5-9. El argumento de Pablo tiene dos aspectos. En primer lugar, la carta, que son los corintios, es superior a las cartas de pluma y tinta de sus opositores, así como a las tablas de piedra de la ley. En segundo lugar, Pablo presenta los frutos de su apostolado, como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, que fue predicha por Jeremías en Jeremías 31:33. Dios prometió escribir su ley en los corazones de su pueblo en el nuevo pacto, dándoles un nuevo deseo y una capacidad para obedecerlo. Pablo indica que esta ley moral se cumple en nuestro amor por Dios y el prójimo, como se resume en el Decálogo o los 10 mandamientos, en Romanos 13, del 8 al 10. En conclusión, para Pablo, la obra del Espíritu Santo en las vidas de los corintios era suficiente recomendación de su ministerio.
Sus opositores, al ver la vida de los corintios transformadas por Cristo, y a través de su Espíritu, les era manifiesto el ministerio de Pablo como a una carta leída, la cual era la iglesia de los corintios. Espero que este estudio profundo te sea de bendición, comparte, para que otros sean edificados. Dios te bendiga.